Muy buenas, ya estamos en el capítulo de PCI y aunque las reformas de oficinas es una partida o intervención que muchas veces es escasa, sí quiero verla desde el punto de vista de un jefe de obra y desde el punto de vista de un arquitecto interiorista o decorador. Saber que la protección contra incendios es el conjunto de medidas que disponen los edificios para protegerlo contra el fuego y busca principalmente conseguir tres fines: salvar vidas humanas, minimizar pérdidas económicas producidas por el fuego y conseguir que las actividades del edificio se reanuden en un corto periodo de tiempo. Para ello vamos a ver lo siguiente. Veamos las medidas pasivas, las medidas activas, planos en los presupuestos, los planos de evacuación y los EPIs. Vamos a empezar por las medidas pasivas. Estas son, en primer lugar, las que afectan al proyecto, a la construcción del edificio, y en segundo lugar al retardo y confinado de la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa colocando materiales ignífugos en zonas de recorridos de evacuación o en zonas de sectorización del edificio. Como jefes de obra tenéis que conocer los recorridos de evacuación del edificio donde estéis haciendo la reforma y saber si con nuestras actuaciones esos recorridos van a sufrir modificaciones temporalmente. Para ello revisar bien el plan de seguridad de la obra y revisar bien la señalética para que en el caso de que no coincida por motivos de la reforma modificarlo a modo de temporal. Aquí os pongo un ejemplo. En la imagen número 1 veis un cartel provisional señalando el nuevo recorrido de evacuación, puesto que la de siempre se ha modificado por las reformas que se están haciendo. Pero que vemos en la imagen número 2, confusión, contradicciones. Esto, como jefe de obra, también tenéis que prestarle atención. En este caso, parece que son los pintores quienes los han cambiado o movido. Pues hablemos con ellos. Si los carteles que hemos puesto les molesta para hacer su trabajo, se reubican sin problema, pero en este caso se les explica brevemente a los pintores la importancia de estos carteles y que por favor que antes de moverlos nos avisen para que nosotros los reubiquemos. Ellos están haciendo su tajo, no prestan atención y no saben la importancia de esta comunicación puntual mediante los carteles. Tenemos que transmitirles la importancia que ello tiene para que no vuelvan a hacerlo y presten atención en futuras ocasiones. Os pongo otro ejemplo. Os comento en primer lugar el plano. Si necesitáis hacer una pausa para verlo con más detenimiento, adelante. En el plano veis la representación gráfica del recorrido provisional de evacuación desde el punto A, donde están las oficinas y la gente trabajando, al punto B, donde está la puerta que nos lleva a las escaleras, que son las escaleras que se usan en caso de incendio y que está dentro de la zona nuestra de obra. Como jefe de obra, este plano lo tendréis que hacer para presentarlo previamente al cliente en la reunión de obra semanal antes de hacer el tabique provisional de Pladur, pues tenemos que tener la aprobación. Una vez tenida la aprobación, hay que informar que en caso de incendio el recorrido de evacuación pasa por una zona de obras y hay que tener y prestar más atención. Por el contrario, el jefe de obra también informará a sus trabajadores que esa zona siempre tendrá que estar recogida y que no puede haber ningún material o escombro que genere tropiezo o golpe. Desde la imagen 1 a la imagen 3 os muestro el recorrido provisional donde se han puesto carteles con flechas en el sentido de salida. Al levantar un tabique provisional de Pladur para separar la zona de obras de la zona común de oficinas, el recorrido se reduce a la mitad y no hay visibilidad desde el punto A al punto B, que es donde están las escaleras que se usan para el recorrido de evacuación. Para ello se colocan los carteles con el nuevo recorrido y así la gente que de las oficinas que sale por la puerta A llega a las escaleras por la puerta B sin ningún tipo de problema. Recordamos cómo gestionar esta maniobra vista en la diapo anterior. Primero, estudiar el recorrido. Segundo, hacer el plano del recorrido alternativo. Tercero, presentar al cliente en la reunión de obra semanal dicha modificación.
Cuarto, confirmar que el cliente ha informado a todos sus trabajadores del cambio del recorrido y de que el cliente o nosotros, según caso, hemos avisado al personal de mantenimiento o la empresa de seguridad del edificio. Y en quinto, realizar el cambio, que en nuestro caso es levantar el tabique de pladur provisional y colocar los carteles de señalización. El punto 5 es recomendable que lo hagáis el viernes o el sábado por la mañana si no habéis terminado, para que todo el nuevo recorrido esté hecho libre de escombro, de materiales de obra, de herramientas. El lunes, aún así, os tocará estar en ese punto para orientar a los trabajadores cuando lleguen a las oficinas. Pues aunque se les haya avisado con días de antelación, hay muchos despistados y seguramente que algunos no sepan ni dónde están. Pero también a vuestros propios trabajadores, porque parece que no, pero algunos también son muy despistados. Pero ¿qué pasa cuando vemos la imagen número 1 que coincide el personal de la oficina con el personal de obra? Es decir, el lunes a primera hora. Pues que como jefe de obra tenemos que intervenir como mediadores entre ambos colectivos. El personal de oficina, los que vienen por el pasillo A, en circunstancias normales tendrán que usar el ascensor y dejar de usar las escaleras, por lo menos en el horario en el que nosotros estamos trabajando. Y en caso de emergencia, como tendrán que usar las escaleras sí o sí, es nuestro cometido que esté despejado de materiales, de escombro o de cualquier cosa que genere tropiezo o caída. Por ello, todos los días, antes de irnos, tenemos que asegurarnos de que el peón ha barrido y recorrido todas las escaleras, asegurándonos de que no hay nada por medio. Aquí os pongo algunos ejemplos de materiales que nos vamos a encontrar en elementos estructurales y también que usaremos en nuestras reformas de entorno oficina. Para entender mejor qué es un material resistente al fuego, saber que son materiales que por sus propiedades son capaces de retener un fuego por un tiempo determinado. Los materiales como el ladrillo, el hormigón, la piedra son materiales muy resistentes al fuego a la hora de contenerlo entre estancias, entre edificios y en los recorridos de evacuación. Pero también está el pladur, material muy usado en compartimentación de viviendas y oficinas. Aunque veremos en el capítulo de albañilería los diferentes tipos de placas de pladur o de cartón yeso, en este tema las placas que nos interesan para el fuego es la que os señalo en el esquema, la de color rosa, y la que os señalo también en la imagen número 1. La placa rosa la podemos encontrar de 60 o 120 según construcción, como se anota en el esquema. Pero ¿cómo sé cuál es la que tengo que colocar o poner en mi obra? Lo sabremos según las necesidades del proyecto, si el tabique que se tiene que construir está en una zona de sectorización o en una zona para confinar personas hasta que vengan a su rescate. La resistencia al fuego que nos marcará el proyecto será una u otra. Y en base a ese dato sabremos qué grosor tiene que tener nuestro tabique. Con esta imagen quiero hablaros de otras medidas pasivas. En la imagen número 1 vemos una estructura metálica sin tratar, es decir, que no tiene ninguna protección cara al fuego. ¿Cómo se soluciona? Pues dentro de las diferentes soluciones posibles os quiero hablar del mortero ignífugo, del mortero de perlita y vermiculita, de la espuma de poliuretano y de la pintura ignífuga o pintura intumescente. El mortero ignífugo es un mortero seco de color blanco o grisáceo que se amasa con agua y se aplica directamente o mediante proyección. Está formulado a base de sulfato cálcico muy resistente al calor, áridos ligeros y diversos activos químicos. Con estas características se ayuda a que la estructura resista en caso de incendio, además de dotar de un aislamiento acústico y térmico. El acero es uno de los materiales más utilizados en construcción gracias a su resistencia. Sin embargo, el acero es un conductor excelente del calor, lo que supone un problema en caso de incendio. Por ello, el mortero ignífugo es una solución que se da en este tipo de casos. El mortero de perlita y vermiculita es un sistema de protección pasiva contra incendios que se emplea como sistema de estabilidad estructural frente al fuego. La perlita es una roca volcánica vítrea que contiene agua en su interior de las moléculas y por ello es un material muy bueno para las estructuras metálicas del edificio. Y aquí os muestro la espuma de poliuretano.
ignífuga, que es una espuma resistente al fuego de tipo monocomponente multiuso y autoexpandible. Suele venir en formato de aerosol con una boquilla incorporada que se usa principalmente para el relleno y sellado de huecos, de juntas y cavidades en zonas de sectorización que tengan que ser resistentes al fuego. La espuma de poliuretano que seguro que conocéis es la de color amarilla, que se usa mucho para sellar juntas en tabiques, en huecos de fachadas y en juntas de armarios y ventanas. Pero la espuma que se recomienda usar para sellar dichos huecos en zonas de sectorización de incendios es la de color rosa. Se usa el mismo código de color que las placas de Pladur que hemos visto anteriormente. Avisaros que es bueno usar guantes a la hora de echar la espuma. Sale en formato de espuma, como la espuma de afeitar, y parece fácil de quitar de las manos, pero no es así. Yo, como no, la toqué cuando la estaban echando en una junta y no se me quitó hasta pasada una semana. Lo gracioso es que el color no se queda amarillo o rosa. Al intentar quitarlo con agua o con jabón se pone de color negro y parece que has estado cogiendo carbón. En fin, para tocarla sin mancharos, esperar a que se seque, como veis en la imagen número 3. Incluso ahí se puede quitar fácilmente con un cúter la rebaba que ha sobrado. La pintura intumescente son pinturas anticalóricas con productos formulados con una serie de resinas de tipo sintético y unos pigmentos con la capacidad de soportar temperaturas más altas, por lo que también sirve para proteger contra el fuego las vigas y estructuras metálicas del edificio. Como resumen, deciros que hay dos tipos de protecciones. Protecciones con elementos no reactivos, morteros o paneles, y protecciones con elementos reactivos, pinturas intumescentes. La diferencia entre estos dos tipos es que el primero protege al fuego sin que haya una alteración importante en estos materiales. En el caso de la pintura intumescente, en la presencia de altas temperaturas hay una reacción química que libera una espuma expansiva de elementos ricos en carbono, que otorgan al acero del aislamiento térmico necesario durante el tiempo requerido. Aquí os muestro cómo se proyecta el material con pistola y cómo queda en la estructura. También como material pasivo son las puertas RF, puertas resistentes al fuego que pueden ser de 60, 90, 120, que normalmente están señalizadas con el pictograma de empujar / salida de emergencia. Hay de varios tipos, ciegas como el de la imagen número 1 o con la imagen número 2 con un ojo de buey. Pues al ser puertas que siempre se abren hacia afuera en sentido de evacuación, puede que si la puerta está en un pasillo, al abrirla podamos golpear a alguien. Pero saber que no todas las puertas RF llevan barras antipánico y que según casos nos podemos encontrar que haya una maneta o incluso un pulsador. También hay puertas correderas, como os muestro en la imagen número 1, con paso de puerta para personas o sin ella según caso. Las puertas correderas y algunas puertas de paso como las que solemos ver en los centros comerciales, hospitales, suelen estar sujetas con unos retenedores. Estos retenedores son unos electroimanes que van a un lazo, circuito, con los demás elementos de su zona. Los electroimanes están en funcionamiento cuando la fuente eléctrica a la que está conectada activa el campo magnético entre las dos piezas, el imán que veis en la pared y el de la puerta. Cuando esa corriente se corta, como puede ser en caso de un incendio o apretando el botón rojo, el campo magnético de los imanes se corta y las puertas se sueltan y quedan desbloqueadas. El botón rojo es para desactivarlo manualmente en caso de necesidad puntual. Os explicaré más adelante el sistema de instalaciones de PCI, no os pongáis caras raras. Y aquí os pongo unas puertas de entrada y salida a unas salas de cine, donde veis las letras A y B, los electroimanes. Pues vistas un poco las medidas pasivas, vamos a meternos ahora más de lleno en las medidas activas que nos vamos a encontrar en una reforma de oficinas, bien para modificarlas o ampliarlas.
Los medios de protección activa que nos vamos a encontrar principalmente son detectores de humo, rociadores y sprinklers, pulsadores y sirenas, extintores, bocas de incendios y columnas hidrantes. Su finalidad es detectar, comunicar o disminuir el incendio antes de que llegue a declararse totalmente. Empecemos a conocer el detector de incendios. Cómo son, dónde se ponen, cómo es su instalación. Un detector de incendios es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire o, dependiendo del tipo que sea, también se detecta la subida de temperatura y emite una señal acústica o luminosa avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que se usan pueden ser de varios tipos. Los detectores en el entorno oficina se suelen instalar en cualquier zona cerrada, como son los despachos, salas de reuniones, almacenes, y según superficie de estas pueden darse el caso de que haya más de uno en la misma estancia. En las zonas abiertas o diáfanas de las oficinas se colocan a una distancia entre ellos de aproximadamente 1,80 m entre ejes, aunque habría que estudiarlo según caso. Os señalo con flecha la caperuza que veréis con frecuencia. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en ejecución de obra, los detectores no se pueden desconectar y saltan las alarmas con el polvo que se genera al trabajar. Si no los tapamos con la caperuza o bolsa, la alarma de incendios que está conectada a ese sector saltaría continuamente y el personal de seguridad que controla la centralita de incendios del edificio se volvería loco. Cuando se inicia una reforma de oficina, hay que comprobar como jefe de obra que el personal de mantenimiento o empresa de seguridad del edificio está informado con el fin de que silencien las alarmas de la zona donde estamos trabajando en nuestro horario. Importante facilitarles nuestra jornada laboral, pues en cuanto acabemos esa zona o zonas se tienen que volver a activar por si surge un incendio cuando no hay nadie en la obra. En caso de ser una instalación nueva, no es necesario tapar nada, pues aún no está conectado el detector a la centralita. Es importante que los operarios antes de salir de la jornada siempre comprueben posibles riesgos, aunque puede que no se vean. Según en qué fase de la obra estemos, hay trabajos de soldadura que pueden que sigan calientes y que generen un incendio cuando ya no estemos en obra o cuando ya nos hayamos ido. De ahí que siempre que se termine una jornada, el cuadro eléctrico provisional de la obra se desconecta y se deja las luces de emergencia y sirenas activadas. Aquí os enseño lo que es un pulsador y una sirena, que ojo lo que suena y lo que ilumina. Bien, con este esquema quiero explicaros que los detectores, las sirenas, los pulsadores van enlazados unos con otros por zonas. Se llaman lazos, es decir, que por ejemplo en una oficina de 200 metros cuadrados hay 2 lazos compuestos por 4 detectores, una sirena, un pulsador. Estos, en la ejecución de obras, se identifican y se silencian en las centralitas en las horas en las que los operarios estamos trabajando. Una vez acabada la jornada laboral, se vuelven a encender para que si hay un incendio, la centralita dé la voz de alarma a los bomberos, que es lo que os he comentado antes en la diapositiva cuando os he enseñado cómo se tapan los detectores en obra. Pues os enseño aquí una centralita que os podéis encontrar en cualquier tipo de reforma, incluso tener que instalarla desde cero porque las instalaciones no hay ningún tipo de instalación contra incendios y tengáis que hacerla desde cero. Llegamos a los extintores. Según normativa contra incendios, un extintor se colocará a una altura situada entre 80 o 120 centímetros del suelo. El motivo principal es que pesa y cualquier persona que necesite usarlo, que lo coja con facilidad y que no se le caiga en un pie. Normalmente se ubicarán a una distancia máxima entre ellos de 15 metros. Y esos 15 metros es en el diámetro. Ahí encontraréis un extintor en cada lado. En obra los extintores o brillan por su ausencia o están todos agrupados para su posterior colocación, como veis en la imagen número 1. Saber que los extintores no se usan para calzar puertas, sino que tiene que haber uno siempre cerca del cuadro eléctrico provisional de obra y tiene que haber uno siempre que se hagan trabajos en caliente. Aquellos trabajos que generan llama, chispa
Otra medida activa son las víes. ¿Pero qué es una vie? Pues es una boca de incendio equipada, es decir, que están listas para ser usadas en caso de incendio, que el circuito de tubería que las alimenta está llena de agua, por lo que en caso de tener que desplazarla en obra a una nueva ubicación, hay que vaciar el circuito entero. Las más frecuentes son las que os muestro en estas imágenes. El pictograma que se suele usar es el que os muestro, pero hay que comprobar siempre la normativa vigente porque puede cambiar. Son las partes que componen una vie. En el presupuesto de reformas en el capítulo de PCI muchas veces os vais a encontrar que además de tener precio por cambio de unidad de una vie, también os podéis encontrar en el presupuesto el cambio de alguna de las piezas. Las más frecuentes son la válvula, el racor y manguera. En este caso, a diferencia de los extintores, las vies se colocarán cada 25 metros. Bien, con estas imágenes quiero explicaros la gestión previa que tenéis que hacer como jefe de obra para llegar de la foto número 1 a la 3 pasando por la 2. Dichas gestiones son: hablar con la empresa o departamento de mantenimiento del edificio e informarles de las modificaciones que vamos a realizar según proyecto. Confirmar que nos ajustamos a la normativa vigente y al plan de seguridad del edificio. Y una vez que tenemos luz verde, hay que coordinar el día y la hora con mantenimiento para el vaciado del circuito del agua, ya que nosotros no lo podemos hacer. Eso es competencia del edificio. Eso sí, tenerlo en cuenta, que es bastante importante. Saber que el vaciado de agua, según planta y según zona del edificio en los que nos encontramos, durará más o menos. Contar que se puede perder toda una mañana. Y también calcular en el cronograma el tiempo que la empresa contratada por nuestra obra va a tardar en realizar esos movimientos de esas vías. Según caso, puede ser un par de días o incluso más. Es importante saberlo para no tener muchos días desprotegida la zona del edificio donde no hay agua en las vías. Pues no solo no hay agua en nuestra obra, no hay agua en el resto de las plantas. En el esquema que os pongo veis cómo se alimentan las vías y a lo que me refiero. Por lo que cuando se terminen los trabajos hay que avisar a mantenimiento para que llene el circuito lo antes posible. En algunos edificios, además del protocolo habitual a la hora de hacer este tipo de trabajos o maniobras, hay otras más, como que el jefe de obra y el oficial al cargo, antes de hacer los trabajos, tienen que firmar una documentación, tipo registro, anotando el día y la hora para informar a la dotación de bomberos correspondientes de la zona por si pasara algo. ¿Por qué tanta precaución o normas? Pues principalmente por el seguro de incendios. Cada edificio tiene sus condiciones frente a su seguro obligatorio, al igual que cada empresa que está en este edificio. Y cómo no, los seguros que tenemos que tener nosotros en nuestra obra. Aunque os explicaré con detenimiento en el capítulo tema de documentación de obra, adelantaros que cuando uno empieza una obra, sobre todo en entorno a oficinas donde las superficies suelen ser grandes y el número de trabajadores que va a haber en ella es considerable, hay que abrir un centro de trabajo. Os lo contaré cuando llegue el momento, mientras sigamos con PCI y no perdamos el hilo. Pues bien, ya hemos llegado a la foto número 2, vie colocada en su sitio, lista para usarse en caso necesario y preparada para que los albañiles cierren el hueco y los pintores la dejen lista para colocar los pictogramas como vemos en la foto número 3. Otro tipo de medida que nos podemos encontrar en los edificios son los hidrantes de columna seca. Son bocas de incendios que solo usan los bomberos, ya que son ellos los que llenan el circuito de tubería que hay en los edificios en caso de incendio, desde las cisternas de sus vehículos o desde la boca que hay en la calle. Os las podéis encontrar como veis en la imagen número 1 y 2. En la imagen 3, aunque se ve un poco pequeño, os muestro la carga de agua de la columna. La verdad es que es una pasada. Y estas son las bocas que hay en la calle. También se llaman hidrantes, pero la diferencia con las anteriores es que estas bocas de incendios están conectadas a una red de abastecimiento de agua destinadas al suministro de agua en caso de incendio. Vistas las medidas activas más frecuentes en entorno oficina, quiero mostraros una más, los sprinklers o rociadores. Esta instalación es muy frecuente, por no decir obligatoria, en las naves de los polígonos industriales, pero también en algunos distritos o zonas de pública concurrencia.
Veamos cómo son y sepamos cómo actuar en una reforma cuando nos encontremos este tipo de instalaciones. Por circunstancias del proyecto, a veces tenemos que moverlos, pues porque tropieza una puerta, porque pasa un tabique por justo donde hay uno y hay que moverlo. Los sprinklers son dispositivos que actúan cuando hay fuego y rocían la zona de agua. El orificio de los rociadores automáticos está normalmente cerrado con un disco o una caperuza que se rompe en cuanto le alcanza el calor, una alta temperatura o la llama. Pero ojo, que también son muy sensibles a los golpes, por lo que cuando se hagan trabajos en el techo hay que informar a los operarios que no conozcan este tipo de instalaciones que tengan un poco de cuidado a la hora de manipular las lámparas de techo, los detectores de humo o incluso que cambiar unas placas de falso techo por otras. En esta diapositiva os muestro un esquema que he encontrado y que me gusta bastante, pues está muy bien explicado. Echarle un vistazo pues merece la pena. Aquí os muestro imágenes reales de cómo son estas instalaciones. Comentaros que no siempre las vais a ver, pero que bueno, como yo soy un poco cotilla, pues intento ver instalaciones de todo tipo, aunque no sean frecuentes en una reforma de oficinas. Que sepáis que estas zonas son muy ruidosas y que huelen fatal. El agua, la que veis en la imagen número 1, no sé exactamente cuándo la cambian, pero os digo que tiene vida propia y mejor no caerse en esa piscina. Con esta imagen pues veis una instalación de rociadores que son las tuberías rojas que van por el techo. En este caso sí que hubo que mover y desplazar algunas y bueno, pues hubo que vaciar todo el circuito de agua, hacer las modificaciones y volver a conectarlo. Aquí la imagen 1 es otra vista de la misma oficina de la diapositiva anterior para que veáis pues, bueno, que es una instalación que cubre toda la planta. Y en la imagen número 2 os he puesto la herramienta con la que los tuberos de incendios trabajan. Pero recordar, como vimos en el capítulo de climatización, que si nos pilla un conducto de aire en una zona de sectorización de incendios hay que colocar una compuerta cortafuego. Os recuerdo que es una compuerta contrafuegos. Pues estas compuertas se montan en los sistemas de ventilación de los edificios para evitar la propagación de la llama o el humo a través de los conductos de ventilación. En caso de incendios, se abren las compuertas para evacuar los gases y los humos. Esta puerta tendrá que estar en el lazo de la zona correspondiente para que en caso de incendio se ponga en acción como medida de protección contra incendio. Llegados a este punto y antes de continuar, repasar lo que hemos visto hasta ahora, que la protección contra incendios de un edificio se afronta mediante las medidas pasivas y las activas, que las medidas pasivas son las que se encuentran en los materiales de construcción del edificio y que las medidas activas son las que detectan, comunican o disminuyen el incendio antes de que éste se declare totalmente. Entre ellos encontramos los detectores de humo, los rociadores, los pulsadores, las sirenas, extintores. Ahora veamos los planos y los presupuestos. Este plano, como os enseñé en el capítulo de electricidad, es un plano sencillo, quizás hecho con pocos recursos, pero válido para las necesidades de la obra. En él veis reflejados los rociadores, las vías, los pulsadores. En cambio, en este otro plano, con recursos, se ve un plano más trabajado. Además de reflejar la ubicación de los detectores, extintores, refleja el recorrido de las tuberías. Ambos planos os los podéis encontrar como jefe de obra e incluso tener que actualizarlo. Aquí os dejo el cuadro de leyenda, el cual veréis que la representación puede ser diferente según plano. Y aquí os muestro el presupuesto, donde aparece la partida de PCI que os podéis encontrar, donde aparecerán los extintores, la reubicación de detectores, reubicación de pulsadores y programación de centralita. Es lo más habitual que os vais a encontrar. Aquí os muestro un plano de evacuación, pero ¿dónde los encontramos y para qué sirven? Los encontramos en el plan de seguridad efectivo o en el plan de contraincendios, que es un documento que te explica cómo actuar
ante un incendio y cómo evacuar a las personas del edificio cuando hay un incendio o riesgo de incendio. En la parte de cómo evacuar a las personas nos apoyamos en el plano de evacuación como el que veis. Son planos que se colocan en zonas visibles de la planta y donde nos señalan el recorrido más corto o el recorrido más seguro para salir del edificio desde el punto donde te encuentras. Estos planos los suelen realizar las empresas de prevención de riesgos del cliente o del edificio que tiene contratado, pero os los pueden pedir en alguna ocasión. Seguro que estos planos los conocéis no solo de verlos en las oficinas, sino también en los centros comerciales, en los hoteles. En cuanto a los EPIs, son como los que veis, muy similares al resto de los oficios. Se añade la careta para las soldaduras puntuales y poco más. Eso sí, los EPIs, aunque hablemos de fuego, no son como los de los bomberos. Tened cuidado. Para terminar con el capítulo o tema de PCI, quiero invitaros a que veáis 2 películas. Sí, quien quiera, con palomitas y todo. Una es Llamaradas. Lo interesante de la película es, aparte de la trama, las escenas donde el protagonista investiga incendios para descubrir si han sido provocados. Ahí estudia los diferentes tipos de materiales y su resistencia al fuego. La otra película, Coloso en llamas. Lo que más me llama la atención es que, aunque es una película antigua, refleja las mismas historias que nos encontramos en las obras de día de hoy. Que hay que bajar el presupuesto. ¿Y cómo? Bajando la calidad del producto. En este caso fue el cableado, lo que provoca un cortocircuito por sobrecarga y genera un incendio que comienza a expandirse a gran velocidad. También en la película veo interesante el modo de extinguir el incendio. La verdad que es una pasada. Y ya para finalizar, pues os dejo aquí la bibliografía.